בראשית ברא אלוהים את השמיים. Muy buenas noches y bienvenidos sean al programa número 30 de la serie Maravillas Escondidas en la Torá, transmitiendo desde el norte de México, desde la página buscandoloescondido.com, todo pegado, sin espacios, buscandoloescondido.com, y le damos la bienvenida esta noche a Gabriel Estrada, a nuestro estudio virtual. Buenas noches, ¿cómo estás, Gabriel? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Memo, pues ya agradeciendo que haya llegado este día. La verdad es que estas semanas, pues ya me imagino cómo andas tú también. Mucho trabajo, Memo, pero pues Trabajo. no hay Shabbat que no llegue, ¿verdad? Siempre es bien puntual el Shabbat, entonces qué bueno que es Shabbat. Ay, sí, es la semana. Yo creo que todas las semanas decimos lo mismo, pero realmente que se siente como que la semana ha sido la más pesada de todas. Sí, ya sé. Y pues bueno, hoy vamos a estudiar en este estudio Virtual. virtual desde aquí. Hoy estudiaremos la porción de la Torah llamada Kedoshim, que consta de Levítico capítulo 19 y capítulo 20, y aquí pues una disculpa porque este programa lo debimos de haber grabado la semana pasada, el Shabbat pasado, pero hay una serie muy grande de circunstancias, muchas seguidas y juntas, que nos hicieron que nuestra mente estuviera en muchos otros lados y pues se nos fue. Entonces, ahorita, hoy viernes en la noche estamos grabando este programa, y mañana sábado, en el transcurso del día, grabaremos la próxima porción, que va a ser desde el Levítico 21 hasta el 24. Entonces, pues vamos a tratar de hacer esta más o menos corta, porque la próxima también tiene mucha información muy interesante. Y pues bueno, antes que nada mandamos saludos. Quiero mandar saludos a Ángel Joel Valero, Egos León de Judá, a Henry Bernard. Saludos, gracias por comentar en los posts pasados. Saludos a Venezuela, El Salvador y a México, que son los países de los cuales recibimos más visitas por lo general. Y pues ya rebasamos las 20,000 visitas a la página, Gabo. Y les recuerdo que como todos los programas, van a estar disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3 en forma gratuita desde la página buscandoloescondido.com, todo pegado, bajo el menú Audio Programas, submenú Maravillas Escondidas en la Torah, y de ahí pues salen los diferentes submenús con los libros que hemos grabado, y en cada uno de los programas pues vienen los diferentes parashots o porciones que se han grabado. Y pues esta semana, como comentamos, vamos a estudiar Levítico 19 y Levítico 20. Levítico 19 es un capítulo muy padre que en muchas Biblias tiene como subtítulo llamado A la Santidad. Y desde ver ese subtítulo, pues yo creo que nos debería de llamar la atención, nos deberíamos de hacer un alto para ver qué está queriéndonos decir Dios aquí en este capítulo, que es algo, yo creo, importante para él, porque pues quiere él un pueblo santo, un pueblo separado, y en este capítulo básicamente nos va a decir cómo. Es como un resumen o un agregado extendido de los 10 mandamientos, y hay un poco de repetición en este capítulo. En el capítulo 20 también hay repetición, pero pues vamos a darle una leída, a estudiar y ver qué nos sale de esto, ¿no? ¿Cómo ves? Claro, fíjate que a mí me gustaría agregar por ahí que la gente que nos está escuchando trate de ubicar que la parasha se llama Kedoshim o Kadoshim, ¿no? Dependiendo de la versión que estén leyendo. Y sería bien interesante que pusieran mucha atención en cómo la santidad tiene que ver con cosas que hacemos todos los días, Memo, ¿no? De pronto tenemos como que la idea de que la santidad es un estado esotérico que no entendemos, pero que sí somos de ahí,
No sé si me explico, o sea, como que si tú le preguntas a alguien qué es santidad, pues es como sentir algo o percibir algo, no con nuestros sentidos, es un estado etéreo, y la verdad es que la santidad aquí se nos muestra con cosas que hacemos todos los días, ¿no? Sí, Comer o sencillas. cosas bien sencillas. Entonces, esa percepción del judaísmo sobre qué es santidad es muy diferente a la percepción cristiana de la santidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué esa percepción tan diferente? Pues porque precisamente una de las frases que más se van a repetir en esta parashá va a ser, sean santos, yo soy el Señor, ¿no? Entonces nos va a escribir cómo, no son cosas extraordinarias, y de repente uno puede pensar, ¿cómo eso me puede a mí hacer, o me puede volver santo, ¿no? Entonces la santidad es algo que hacemos todos los días, no es un estado, sino es algo que construimos, ¿no? Y eso es lo que queremos ver en esta ocasión. Una forma de vida, un Exactamente, estilo de vida. exactamente, que se puede perder, ¿no? Vamos, de pronto pensamos que es como un soplo que se queda ahí, más bien es un soplo que alimentamos, ¿no? Y es algo que somos llamados a hacer. O sea Exacto. que no es algo bonito que me gustaría alcanzar, sino realmente es un mandamiento de Dios textual que nos pide que seamos santos. Y pues vamos a ver en este capítulo una serie de pues instrucciones de cómo podemos ir llegando a ese punto, ¿no? Entonces comienza diciendo Levítico 19, y Dios dijo a Moisés, habla con la congregación completa de los hijos de Israel, o sea, todos, y diles a ellos, ustedes pueblo serán santos porque yo, Yud-Hei Vав-Hei, o Dios, soy santo. Y ahí pues él quiere que lo tratemos de imitar, ¿no? Cada uno de ustedes reverenciará a su padre y a su madre, y ve por dónde empieza, ¿no? Reverenciar a su padre y a su madre, y ustedes guardarán mis Shabbats. Yo soy Yud-Hei Vав-Hei, su Elohim, o su Dios. Y aquí me llama la atención, por qué crees que estén juntos? El, ¿Quieres ser santo? Ok, bueno, vamos a empezar por reverenciar a nuestros padres, por hacerles caso a nuestros padres, por honrarlos, y también por guardar mis Shabbats. O sea, ¿qué relación tendrá eso, no? De hecho, fíjate que estaba leyendo que hay mucha como discusión sobre qué relación o cómo se relacionan temas tan variados que vamos a ver en 2 capítulos, ¿no? O sea, empezamos con el respeto a los padres, pasamos por la idolatría, las relaciones sexuales, el sacrificio prohibido de hijos. Entonces, de repente uno dice, a ver, ¿por qué tantos temas, no? Y fíjate que sí hay una secuencia, Memo, si analizas el texto, y es, Dios como que nos quiere dar una mente clara, ¿no? Y lógica, y que nos demos cuenta de cómo son las cosas. Y un primer gran ejemplo es este ejemplo de los padres. No podemos entender el resto de los versos, ¿no? No podemos entender por qué son buenos para nosotros, si no entendemos que lo creado siempre debe de honrar al creador, ¿sí? Y el primer gran ejemplo es el de los padres, ¿no? Cosas que en nuestra sociedad, bueno, ha terminado siendo al revés, ¿no? Los padres honran a los hijos en vez de que sea al revés, ¿no? Los maestros honran a los alumnos en vez de que sea al revés, ¿no? Como Dios había dicho. Porque eso es lo lógico, no sería correcto, vamos, que tú construyas algo, Memo, y luego te le hinques. Dios no hace eso. Y entonces la primera forma en la que te lo voy a explicar es, bueno, siguiendo esa secuencia, tienes que entender que el ser creado debe de honrar a su creador, y en eso hace que los padres se parezcan a Dios, fíjate, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque de pronto decimos que estudiamos raíces hebreas o que estudiamos la Biblia y pensamos que a veces nuestros amigos que comparten nuestra fe son mejores que nuestra propia familia, y me parece que eso es un error. La familia es la familia, y el gran mandamiento de Dios es honrar a los padres, ¿no? Así es. Entonces de ahí de esa idea se van a desdoblar todas las siguientes, Memo, ¿sí? Pero prácticamente para poder entender lo demás, que no se les olvide, lo creado tiene que honrar a su creador. Y yo creo que también por ahí va el que esté junto esto, ¿no? Vas a honrar a tu padre y a tu madre, a tus creadores, pues físicos, tal vez, por decirlo de alguna forma, y ustedes guardarán mis sábados. Y eso es una forma de honrar a nuestro Padre Celestial, Claro. que está en los cielos, ¿no? Entonces,
como que ahí están englobados nuestros padres físicos, terrenales, y nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Fíjate, no sé si te llama la atención, Memo, que por qué Dios no primero habla de los días de reposo y después de los padres, ¿por qué no va de arriba hacia abajo? Dios es más grande que los padres, ¿por qué no se mencionó los Shabbats o los sábados primero? O sea, primero con lo que tenemos aquí, ¿no? Claro, es el ejemplo más fácil y más claro. O sea, ¿cómo puedes honrar el Shabbat si no honras a tus padres? Sería algo ilógico también, ¿no? Exacto. Y bueno, y firma, yo lo veo así como su firma, ¿no? En cada una de estas oraciones o instrucciones, y cierra con yo soy tu Dios, o yo soy Yud-Hei Vav-Hei, tu Dios, tu Elohim, y es como que su firma, y en este capítulo creo que está 17 veces esta firma de Dios. Wow. O sea que sí, importante. De hecho, escuché que este es como se interpreta o se toma como el capítulo central de la Torah, no que esté en el medio de la Torah, sino como que aquí está el resumen de toda la Torah. Entonces, sí, porque creo además acuérdate que empieza diciendo que los levitas, porque es el manual de los levitas lo que estamos analizando, es lo que los levitas le deben decir al pueblo. Debe ser el centro de la enseñanza. Así es. Entonces dice versículo 4, no se vuelvan a ídolos y no fundan dioses de metal para ustedes. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei, su Elohim. Y pues va ahí muy muy de la mano, ¿no? Con lo que acabas de comentar, Claro. que pues, hay que adorar o más bien respetar, honrar a nuestros creadores y no a ídolos que nosotros mismos hacemos con nuestras manos. Así es. Y pues sabemos, ahí hay mucho de qué hablar, pues que Dios es un Dios celoso y muchas veces ha repetido esto, ¿no? No se vuelvan a ídolos. Entonces aquí, pues en el resumen, obviamente que tenía que estar. Versículo 5, cuando ustedes ofrezcan un sacrificio de paz como una ofrenda para Dios, ofrézcanlo en una forma que ustedes sean aceptados. Será comido el mismo día que la ofrecen y al día siguiente, pero si algo de ello queda para el tercer día será quemado completamente. Si algo de ello es comido en el tercer día, se habrá convertido en cosa abominable y no será aceptado. Y esto pues es Levítico 3, ¿no? Las ofrendas de paz que ya estudiamos en su momento, y pues básicamente está tomando textualmente de Levítico 3 estas instrucciones. Y pues ahí lo que llamaría la atención es que dice, si vas a hacer una ofrenda de paz, tienes que ser acepto, o sea, tienes que estar limpio, tienes que estar bien con tus familia, con tus amigos, con tus vecinos, con todos, ¿no? O sea, primero ve y arregla tus asuntos y después vienes conmigo para hacer una ofrenda de paz. Fíjate que me llama mucho la atención que precisamente Dios nos está como recordando que para poder tener una relación con Él tienes que primero estar bien pues, con tu prójimo, ¿no? Y el prójimo Ajá. es otro de los temas centrales de todo esto que vamos a estar leyendo siempre, ¿no? El prójimo es como, vamos, esta es la parashá en la que Dios se equipara a tu prójimo, ¿no? O sea, Dios dice, no hagas ídolos porque pues yo no me parezco a nada que haya sobre la tierra excepto a una cosa, ¿no? A tu prójimo. A ti. A tu prójimo. A ti o tu prójimo. Y te recuerda al prójimo, ¿no? Entonces, como quieres honrarme, pues honra a tu prójimo. O sea, Dios no necesita ser servido. Tu prójimo sí, por eso te lo puse, ¿no? Él tiene una necesidad, entonces honralo. Eso se me hace muy padre, ¿eh? Sí, sí, sí. El versículo 8, hablando todavía sobre el sacrificio de paz, dice además, todos los que lo coman cargarán las consecuencias de profanar algo santo intencionado para Dios. O sea, obviamente, si alguien lo comió y pues no era un levita, un sacerdote o una de la parte de la familia que fue a hacer ese sacrificio de paz, pues no tenía por qué haber comido eso. Y entonces dice, si eso que era para mí, para Dios, lo comió alguien que no debía haberlo hecho, bueno, esa persona será cortada de su pueblo. Después versículo 9 dice, cuando coseches las plantaciones maduras producidas en su tierra, hablando de la tierra de Israel, o en otras versiones dice, cuando ya estés en la tierra y coseches tus árboles, no coseches hasta el último rincón de su campo, y no recojas las espigas de grano dejadas por los recogedores. Asimismo, no recojan las uvas dejadas en la vid, o las que se caigan en la tierra después de la cosecha,
déjenlas para el pobre y el extranjero, yo soy Yud-Heh Vav-Heh, su Elohim. Y ahí pues nos habla mucho de cómo es el plan de Dios para, o sea, él sabe que va a haber pobres y también pues da una solución para ellos, ¿no? O sea, dice, cuando tengas tu campo, no recojas toda la fruta, deja un poco en las orillas para que los pobres que tengan una forma de ganarse la vida o sea, de forma no que estén sentados nada más con los brazos abiertos a ver qué les cae, sino también les tenía que costar para que fuera más grato para ellos. Y ahí como que vemos una sociedad que quiere Dios que se haga en su pueblo, ¿no? Que funcione como un engrano, como un engrane o varios engranes. Y pues creo en estos días, o sea, en estos tiempos, creo que hay gente todavía, judíos, que hacen esta práctica, aunque pues los pobres ya no van y recogen. Y por ejemplo ahí pues tenemos la historia de Ruth la Moabita, que sabemos que regresa, bueno, cuando va a la tierra de Israel, pues se pone a recoger lo que estaba sobrando ahí de las cosechas, y pues después ya sabemos la historia, que le dicen que no es necesario que lo hiciera, pero pues era para eso, ¿no? Versículo 11 dice, no se roben, defrauden o mientan el uno al otro. O sea, cuida de tu prójimo, no le estés haciendo todas estas cosas. Y yo creo que una lleva a la otra, ¿no? O sea, están juntas en un mismo versículo. No se roben, porque normalmente si robas algo, ¿qué es lo próximo que vas a hacer? Pues vas a mentir, ¿no? No, yo no fui, se me cayó en las manos y cosas así. Entonces, pues nos está pidiendo aquí, cuida mucho de no hacer estas cosas a tu prójimo, ¿no? Como decías. Bueno, incluso el Talmud nos habla por ahí de que está prohibido robar el pensamiento, que es cuando como los políticos, ¿no? Que te envuelven y te convencen y entonces se roban el pensamiento. Hay mucha bibliografía sobre esto. Vamos, son conceptos bien amplios, no es específicamente, porque yo puedo decir, pues es que yo no robo, yo no le metí la mano en la bolsa a la señora o en la cartera al señor, ¿no? Pero son conceptos en los que vale la pena repensar y analizar, incluso buscar el significado en hebreo, porque sí, van más allá de un robo así simple y cualquiera, ¿no? Pero sí, mejor seguimos si quieres. Ok, entonces llegamos versículo 12, dice, no juren por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de su Dios, yo soy Yud-Heh Vav-Heh. O sea, aquí nos está diciendo la definición de qué es profanar el nombre de Dios, ¿no? Que es no jurar por su nombre falsamente. En algunas versiones lo toma como si fueran dos instrucciones diferentes, pero si lo vemos en el hebreo es una misma instrucción toda completa, que tiene una conjunción, la cual dice, si juras por mi nombre falsamente, entonces estás profanando mi nombre. Y pues eso nos pide que no lo hagamos, ¿no? Que no juremos o que no hagamos promesas o cosas que no vamos a cumplir, y que mencionemos su nombre, y después vemos más adelante que ni por, aunque no mencionemos su nombre, ¿no? O sea, si prometes algo tienes que cumplirlo. Dice el versículo 13, no opriman ni roben a su vecino, especialmente no retraerán los jornales del trabajador a jornal toda la noche hasta la mañana. O sea, no estés jugando con el sueldo. Si tienes trabajadores, y en esos tiempos pues se usaba que les pagabas por día. Sí, así es. Ahorita a lo mejor ya no es así, a lo mejor semana por quincena, por mes, depende pues en cada país cómo se use. Pero yo creo que nos habla sobre el pagarle un sueldo a alguien, como también cuando alguien le hace un trabajo a otra persona y la otra persona pues se tarda en pagarle, ¿no? Y se hace ahí loquillo, o a lo mejor para que los intereses del banco le den un poquito más antes de que te den tu dinero. Que ya no dan tanto, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que No. así lo hace. Sí, o a lo mejor
tengo el dinero y te lo puedo dar, pero tengo un antojo o quiero comprarme alguna cosa, no sé, una playera que vi y está muy cara y si te pago ahorita no me va a alcanzar, tendría que ir hasta un cajero, hasta el banco, pues mejor voy, me la compro y ya mañana o pasado mañana vemos si nos arreglamos, Sí, ¿no? te Bueno, mareo pues 3 días y... ujú. O como se utiliza pues por acá en el sector industrial, pues todas las empresas hacen un trabajo a alguna otra empresa y los términos de pago son a 60 días, 90 días. O sea, imagínate, Sí, yo pues sé de como, eso. sí, Pero ya fíjate los, que de pronto como que no, bueno, no sé, no sé si aplique, que es algo en lo que he pensado mucho, pero creo que cuando una empresa te dice, sabes que te va a pagar a 60 días, bueno, ese es el acuerdo, ¿no? O yo sí, creo, es un contrato, ¿no? entonces como que digo, que ellos estarían guardando la Torah si cumplen realmente para los 60 y no te digan, ay, no, ¿qué crees? Es que Otros nos vamos a 30. tardar otros 30, ¿no? Algo así me imagino, o sea, como pagar cuando tú te hiciste el compromiso, ¿no? Es lo que yo Ajá. entiendo, no sé si alguien entienda diferente. Sí, yo también. Así no creo que sea forzosamente al siguiente día exactito, sino pues cuando alguien dice y tú también aceptaste ese acuerdo, pues bueno, pues Esa es la adelante, ¿no? fecha, así es. Entonces, versículo 14, no pronuncien una maldición contra una persona sorda, porque pues no te va a oír, ni pongan un obstáculo en el camino de la persona ciega. Y ahí donde dice maldición contra una persona sorda, he escuchado en muchas otras versiones que dice contra un muerto, no sé cómo digan en tu versión. A ver, ¿qué verso es? Es el 14. 14. Fíjate que literalmente dice, no habrás de maldecir al sordo, ni ante un ciego habrás de poner obstáculo, y temerás de tu Dios, yo soy el Señor. Fíjate que esta explicación está muy padre porque los comentaristas dicen que la palabra que se utiliza como sordo es la palabra que en realidad significa sordo mudo en hebreo antiguo, y que esto es porque está reflejando aquella persona que puede ser aquella que no esté presente o que por alguna razón no sea capaz de entender lo que le estás diciendo o no tenga una manera de expresarse, ¿no? Entonces, el concepto, como te decía, es bien amplio. Entonces, tienes que tener como respeto por aquella persona que en un momento determinado no se puede defender por cualquier razón. O sea, no chismes a De, las espaldas sí, de una de persona. hecho, fíjate que en la versión esta que aparece de Torah Emet, utiliza la expresión chismear. Me llamó mucho la atención porque dije, a ver, ¿por qué dice chismear? Entonces, cuando ya me voy a la versión directa del hebreo, y ahí venían los comentarios abajo, sí se me hizo muy... Pues es que imagínate cuánto puedes comentar de esto. Pero sí, o sea, pues básicamente, o sea, el resumen yo creo que sí es no seas chismoso, porque cuando eres chismoso, pues cuando no está otra persona, Ah, ¿no? cuando no escucha a la otra persona de la que hablas, ¿no? Ajá. ¿Y de qué vas a chismear? El 99.9 de las veces de algo malo. Ajá, O exacto. sea, no vas a ponerte a decir, oh, mira qué bien me hizo. No. Entonces, eso pues no es bien visto por Dios. Y dice, y tampoco pongas obstáculos en el camino de la persona ciega. Y bueno, pues literalmente yo creo que sí aplica, ¿no? No ponerle un obstáculo a una persona ciega, Claro. pero también nos habla, pues, también más profundo, ¿no? Igual como vimos eso de la persona sorda que está hablando, pues, de alguien que no te oye, pues una persona ciega sería a lo mejor alguien que no sabe o que no ve, que a lo mejor no ha estudiado algo que tú ya has estudiado, ¿no? Se me ocurre un ejemplo, tú guardas la dieta kosher, Gabo, ¿no? Sí, sí, pues intento. O intentas, entonces a lo mejor yo pensaría que si tú estás con una persona que nunca ha estudiado o nunca se ha interesado por estudiar sobre ese tema y de repente van a Claro. un restaurante y en el restaurante te dan unos chuleta de puerco o no sé, unos tocinos, que le digas, mira, ¿sabes qué? No tengo hambre, cómetelo tú, es bien saludable y pues dale para adelante, ¿no? O sea, ahí le estarías poniendo Un un obstáculo. obstáculo a una persona, aunque la persona no sepa, pero realmente es como si estuviera ciega, ¿no? Si la persona llega y pide y se lo come y tú no tienes nada que ver, pues bueno, ya es diferente, Claro. ¿no? Pero yo así veo este tema, ¿no? O sea,
y ese tema de la comida pues es algo como que muy tangible, muy sencillo de ver, pero pues esto aplica en, pues, en todo, Sí, en toda la por Torah. ejemplo, ¿te imaginas tú o tú crees que sería un obstáculo decirle a alguien que para acercarse a Dios tiene que dar una cantidad de dinero? Pues sí. Aguas, aguas, porque fíjate que de pronto hay gente que dice que estudia esto y pues sí, ¿no? Escuchan audios o leen un poco y pues sí, ¿no? De pronto es como muy impresionante y vas con la gente y le dices, bueno, pero ahora sí bríncale con el diezmo y danos el triple, el cuádruple y mira que conozco casos de estos, ¿eh? No me va a Es, estar por es mayor. gente que tú conoces, terminando el audio te chismeo. No, no te creas. Pero sí, sí, tristemente así pasa. Entonces, eso también es poner obstáculo a alguien que no ve, porque no conoce, porque no ha entendido a lo mejor, ¿no? Ujú. Bueno, versículo 15 dice, no seas injusto en juzgar, no muestres parcialidad al pobre, ni diferencia al grandioso o al rico, ¿no? Sino con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, no aceptes sobornos o no trates de quedar bien con una persona porque tiene mucho dinero o es muy poderoso o tiene un puesto muy alto, y tampoco al pobre porque está indefenso y dices pobrecito, ¿no? Sino si alguien hizo algo mal y te tocas juzgar eso, pues juzga de acuerdo a, pues a la Torah, o sea, no te inclines hacia un lado o hacia el otro, sino hay que ser justo, ¿no? O Sí, sea, así es como es Dios. O sea, ¿tú crees que el día del juicio se va a poner a ver si tenías mucho dinero o no? claro. Fíjate que la última expresión de este verso es en Rahamim Badin, ¿no? Rahamim, como tú, no sé si te suena la palabra, Memo. Rahamim de Rahem, Rahem. misericordia. Sí, así es, que significa distingue la misericordia en el juicio, Badin, ¿no? Va en din, Ujú. juicio. Y la explicación es que el juez debe distinguir entre su propia misericordia o sus propios sentimientos de piedad y la misericordia justa, ecuánime, imparcial que tiene la Torah. O sea, es como no mezcles, literalmente dice, no mezcles tus emociones o tus sentimientos en el juicio. Se lo dice un juez, entonces también esa expresión se me hace bien, híjole. Ujú. Sí. Bueno, versículo 16. No vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo esté en peligro. Yo soy Dios. Fíjate que la expresión calumniador es la palabra rajil, que viene de la palabra rogel, que significa vendedor ambulante. Entonces, una persona que va hablando, que va mintiendo, ¿no? Y acuérdate que Israel muchas veces ha sufrido esto. Si quieren buscar más información en internet sobre este tema, busquen los libelos de sangre, ¿no? Que eran todas las mentiras que se decía sobre los judíos de que mataban niños y se comían su sangre y envenenaban los ríos. Entonces, yo creo que cuando lo vemos así, desde el punto de vista histórico, nos damos cuenta cuánto puede dañar un pueblo la calumnia. Ujú. Sí, o sea, es rumores, ¿no? Así es. No hagas rumores entre tu pueblo. Ok, versículo 17. No odies en tu corazón a tu hermano. Y esto es algo que se me hace diferente Claro, a casi todo, ¿no? Sabemos que el lenguaje hebreo es un lenguaje orientado a acciones. O sea, siempre que te dice algo, pues te está incitando o está esperando que haya una acción de acuerdo a eso. Pero en este versículo que creo, tengo entendido que es el único que habla sobre nuestros pensamientos o sentimientos, y no tanto orientado a acciones, que todavía es más difícil, ¿no? Porque está poniendo, o sea, está diciendo no odies en tu corazón a tu hermano. Si dijera no odies a tu hermano, se entendería en el hebreo con acciones, o claro. sea, no le hagas cosas que lo vayan a herir o que le causen algo malo, sino en tu corazón, que el corazón en el antes se entendía como corazón, ahorita se entiende o podríamos traducirlo más como en tu mente. Exacto. Entonces
no tengas ni malos pensamientos hacia tu hermano, y al decir hermano pues no se está refiriendo a tu hermano de hijo de tu madre, ¿no? Consanguíneo, Sino, ajá. ajá, sino pues a tu prójimo más bien. Fíjate, y te voy a decir una cosa, este es de los mandamientos más difíciles de cumplir. Olvídate que comer cerdo sea difícil. Intenta hacer esto y te lo puedo mostrar bien sencillo. Mira, toda la gente que nos está escuchando, levante la mano el que odia a su hermano. ¿Te fijaste, Memo? Nadie levantó la mano. ¿Sí? Yo sí. No, no sé. ¿Pero por qué? Porque creemos que no odiamos a la gente, pero si escuchamos lo que decimos en una semana, nos vamos a dar cuenta cuánta gente nos cae mal, cuánta gente en el fondo, pues tenemos un sentimiento de aversión. No lo odio, ¿verdad? Y empezamos a justificarnos, no lo odio, pero pues él allá hay Dios, ¿no? No lo odio, pero ojalá se caiga en un pozo, ¿no? No, es que somos buenos para Sí. ver las vigas. Ajá. Sí, pero de verdad, o sea, creemos que no odiamos a nadie y la verdad es que sí lo hacemos, ¿no? Y fíjate que había un psicólogo que decía que odiar es infantil, ¿no? Cuando una persona dice, ay, lo odio, dice, esa expresión es de una persona inmadura porque en realidad odiar no es nada. La única persona a la que daña es al que odia. Algo para pensar. Fíjate, estaría bien interesante ponernos una grabadorcita pegada, Claro. grabarnos toda la semana y después escucharnos. Yo creo que nos daría mucha vergüenza, ¿verdad? Todo Yo lo creo que que sí. decimos. Híjole, sí. Y bueno, eso es lo que decimos, Gabo. Y aquí nos está diciendo, y ni lo pienses. Ni lo pienses. Ahora, muy interesante también que empieza diciendo, no dice a tu hermano en tu corazón, y termina diciendo, yo soy el Señor. ¿Qué puede? O bueno, obviamente usa el nombre ahí divino. Lo que te está diciendo también de fondo es, yo en verdad conozco tu corazón, ¿eh? O sea, Aguas. tú puedes actuar y decir que no, sí es cierto, yo soy bien justo, pero Dios sí te conoce. Entonces, híjole, eso está peligroso. Y por supuesto, uno de los versos más increíbles de la Torá es, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué entiendes de eso, Memo? Pues primero que te tienes que amar a ti mismo, Claro. primero, para poder saber qué es lo que no te gusta que te hagan a ti, ¿no? Fíjate que los rabinos explican que todo mundo, hasta los gentiles, hasta el más malo de los gentiles, cumple este mandamiento. Y ellos dicen, cuando tú ves a alguien que está tratando mal a otra persona, ese es el amor que tiene por sí mismo. Y cuando veas a alguien tratando bien a otra persona, ese es el amor que tiene de sí mismo. Todo lo que hacemos es el reflejo de lo que somos. Órale. Y hablando de este tema, fíjate que la expresión en el verso 18 es una expresión muy interesante y yo sé que te va a interesar mucho porque yo sé que entiendes algo de hebreo. Y la expresión en hebreo es Beahavta lereajá kamoja, ¿no? ¿Qué significa Beahavta? Es llamarás, lereaja, ¿sí? Es a tu prójimo, la letra, el lamed o la L, lo que suena como L es A. Reaja es prójimo, camoja como a ti mismo, ¿no? Pero fíjate que hay rabinos que dicen que está mal acomodada la vocal, ¿no? Que en realidad no dice tu prójimo. La palabra que se traduce como tu prójimo es reaja, pero dice que si tú pones las vocales a, sería raaja. Raa es más, mejor al revés. ¿Qué significa ja? ¿Qué significa cuando una palabra termina en ja? Tú masculino, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo digo bait, pues es casa, pero si digo bait ja, estoy diciendo tu casa, Memo, Tu casa. ¿no? Bueno, entonces aquí es reaja o raaja, sería tu algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es raá? La expresión raá en hebreo es maldad. O sea, literalmente dice, llamarás la maldad suya como la tuya. Y entonces los rabinos explican que esto es cierto, que cuando nosotros decidimos amar a alguien a pesar de sus defectos, es porque sabemos que la misma maldad, la misma inclinación al mal que actúa en la otra persona es la misma que a mí me hace pecar en otras cosas. Entonces, mi prójimo ya no es alguien a quien tengo que tolerar, sino es alguien a quien entiendo.
Sí, sí, pues es igual que yo. Exacto, se llama empatía, sí. Simplemente él, su inclinación al mal, lo lleva a hacer eso que a mí no me gusta, y a mí otra cosa diferente, pero es la misma inclinación al mal. Ujú. Eso se llama empatía, eso, híjole, podríamos también hablar muchísimo de eso. Sí, y como dices, ¿no? O sea, cuando lo aceptas así al prójimo, pues tampoco se vale de que, pues ya sé que cojea de esto y voy a estar hablando a sus espaldas de ellos, Exacto. sino, como dice en el versículo 17, reprende a tu prójimo francamente, o sea, habla con él y dile, mira, ¿sabes qué? Tengo este problema, veo esto y pues quiero hablar contigo sobre eso, ¿no? Dice, para que no cargues con el pecado de él por causa de él, o sea, vamos a dejar las cosas claras. Híjole, y de verdad, Memo, es de los mandamientos más difíciles. A mí me Ujú. gustaría que hiciera un ejercicio a la gente que nos escucha y piense, la última vez que te enojaste o molestaste con alguien, ¿sí? Analiza si en realidad fuiste y te sentaste con esa persona y le dijiste por qué de buena manera. O, No, o a lo mejor dijiste, o a lo mejor más bien no dijiste nada, te quedaste serio y pensaste, no, yo soy el que estoy molesto, que venga y me pregunte. ¿No? Y lo te dicen que tienes nada, ¿no? Y dices sí, así nada con ganas de que la persona te diga, no, no, dime que tienes nada. ¿No? Y dices que nada y nada, y eso es transgresión a la Torah, ¿eh? ujú, Entonces, sí. imagínate los ámbitos en los que se puede aplicar esto. En un matrimonio, Memo, tú que estás casado, bendito sea Dios que todavía no me ha dado esa bendición. Sí me explico, o sea, digo, pues, no sé cuántos ejemplos, ¿no? Con tu jefe, con tus papás, No, con tus con amigos. todos. O sea, de verdad, la parte ética es la más difícil de cumplir. Olvídate que el Shabbat y que aprender velas y que no comer cochino. No, hombre, eso es re fácil, nomás dices guácala y lo haces a un lado. Pero, pero seguir esto, hablar con alguien y decir, si le sabes que me lastimaste, no me gustó que hicieras esta cosa o que lo dijeras de esta manera. Y de aquí también hay mucho que platicar. Vamos, Mm, tu prójimo no es adivino, no es Dios. El único que conoce tu corazón es Dios. A lo mejor la otra persona lo hizo sin querer. A lo mejor tú lo viste diferente. Entonces, cuando tienes la madurez de sentarte y hablarlo, entonces, fíjate que ya estamos hablando de madurez, Memo, ¿no? Resulta que ujú. Dios desea o quiere que seamos maduros también en nuestras relaciones personales, ¿no? Y esto es bien sencillo. Si tú en Facebook o en Twitter lanzas indirectas, bueno, estás haciendo todo lo contrario a lo que estamos leyendo en estos últimos 2, 3 versos. ¿Sí? Ujú. Eso no es madurez es hablar las cosas con quien debes de hablarlas y de la mejor manera además. La verdad es que esto es bien difícil de guardarme. O sea, de verdad les digo, el que diga que cree que es justo porque no come cerdo y guarda el Shabbat y de pronto se avienta unas palabras en hebreo, híjole, no ha entendido nada. No, y aún ni que entiendas esto, Sí, es sí, es complicadísimo. complicadísimo, exacto. Ay, pues ya me Ya me desanimé. di varias cachetadas con guante blanco Fíjate que es en lo que este yo le digo a momento. la gente, desafortunadamente cuando uno enseña estas cosas, lo que más hace es escupir para arriba, ¿no? Sí, Dices, pues, chihuas, pues es que aquí lo estoy explicando, pero yo no lo hago. ujú. Pero Pues bueno. muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima. Uy, no. Bueno, entonces, nada más comentario, esto de ama a tu prójimo como a ti mismo, es, pues es un concepto en el judaísmo que se entiende como algo central en la Torah. O sea, aquí se resume o se conjunta todo el resto de la Torah, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay una historia de Hillel y Shammai, de una persona que se quería convertir al judaísmo 30 años antes de Cristo. Pasó esto cuando vivían estos dos rabinos y el Shammai, dos grandes escuelas del judaísmo que se tenían. Y iba una persona y le decía, pues me quiero convertir al judaísmo. Iba primero con Shammai y le decía, si me voy a parar en un pie y voy a estar brincando, si me explicas la Torah antes de que me canse y baje el pie, pues me convierto al judaísmo. Entonces, Shammai, que era muy rígido y muy, este, poco flexible, le dijo, no, No hay mijo, manera. mejor Ajá.
vete de aquí. Y va con Hillel, y Hillel era alguien pues más flexible, y le dice lo mismo, y pues se para de un pie y le dice, bueno, pues ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la Torá. Lo demás son comentarios, ¿no? O sea, ya lo demás es cómo, o sea, todas las cosas que tienes que hacer para llegar a hacer eso, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto mismo es lo que cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, bueno, pues ¿qué contestó? Deuteronomio 6, ama al Señor tu Dios, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dijo Jesús? En eso se resume la Torah. Claro. Entonces, vemos que hay mucho, o sea, coincide mucho, ¿no? Va muy de acuerdo esa enseñanza de Jesús con lo que está aquí escrito en la Torah y con lo que se enseñaba o se entiende en el judaísmo. Claro, sí, realmente está haciendo eco. Fíjate la nota que tiene aquí Torat Emet. Dice, amar al prójimo es más virtuoso que amar al Supremo, pues si amas a quien el Supremo, pues así amas a quien el Supremo ama. Wow, Ujú. ¿no? Sí, tiene sentido. Y por ahí escuché, por ejemplo, que si le preguntas a 100 judíos, oye, ¿y es eso de ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿En dónde dice? Dice, la mitad te va a decir que en Levítico y la otra mitad que lo dijo un rabino que se llama Rabí Akiva. ¿A poco? O sea, les pasa lo mismo que al cristiano, ¿no? Que dice, no, Ajá. Akiva lo dijo, ya que dice, no, Jesús lo dijo, cuando ambos están haciendo eco de De Levítico. Levítico, Fíjate, la Torá, fíjate, qué sí. interesante va. Bueno, seguimos en Levítico, versículo 19, Levítico 19, observa mis estatutos, no permitas que tus animales de crianza se junten con aquellos de otra especie, no plantes tu campo con dos clases diferentes de grano, y no uses un vestido de ropa hecho con dos diferentes clases de hilo. Y aquí pues nos está hablando de no mezclar, ¿no? Algunos comentarios que he escuchado cuando llegamos a este tema de no mezclar, dice, mira, ahí nos está diciendo que no puedes, no, un blanco no puede juntarse con un negro, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que eso pues está muy desvirtuado, no tiene nada que ver. Aquí está hablando de diferentes tipos de animales, de diferentes tipos de semillas, y pues los seres humanos de un color, de otro, amarillos, de los que sean, somos seres humanos, somos de una misma especie realmente. Entonces como que no va por ahí la cosa. Aquí simplemente pues nos está diciendo no, que no mezclemos animales, no sé, por ejemplo sabemos que si mezclamos un caballo con una burra o una yegua con un burro, sale una mula, ¿no? ¿Y qué es la mula? Pues es un animal que no puede tener descendencia. O sea, estás haciendo algo mal, pues no va a generar descendencia, que es pues el propósito de la vida, ¿no? Ahora, por otra parte, fíjate que es muy interesante también, Memo, que dice ahí que no debes de mezclar semillas y ropa de diferente, bueno, aquí dice ropa de fibra mezclada, ¿no? Es decir, me parece que es no mezclar lino con lana, si no me equivoco. Ujú. Sí, Corrígeme si estoy mal. Sí, específicamente. ¿verdad? Ujú. Sí, y fíjate que casualmente esta mezcla sí existe en el templo, ¿no? El sumo sacerdote utiliza esta mezcla. ¿Por qué Así será es. eso? Pues porque es para el sumo sacerdote. Claro, así como había un tipo de incienso que solamente debía servir para el templo, ¿no? Ujú. Entonces hay quienes han opinado que tiene que ver con ese tema y Maimónides dice en la Guía de los Perplejos que había tradiciones paganas que hacían estas cosas, ¿no? Entonces, ya sea lo uno o lo otro, en el segundo caso nos diría o nos daría a entender que Dios abomina tanto las tradiciones paganas que hasta de eso debemos evitar. Se fija. Ujú. Sí, que hasta en eso se fija, sí. Esa palabra lo que se traduce en algunas Biblias como lino y lana, en hebreo es la palabra sa'adnes o sha'adnes, que esa palabra sha'adnes, aún en el hebreo moderno, es un tipo de tela que está hecho de estos dos. Ah, es- y que era hecho en una parte, o sea, en una región, obviamente que no era el pueblo de Israel, así como hay tela que se llama Kashmir,
Ah, ya porque es entendí. hecha en Kashmir y así hay varios tipos de tela que son nombrados por la región donde son hechos. Aquí en este caso nos habla que es Era esa ese tela. en específico, porque si por ejemplo en la versión que yo estoy leyendo dice ropa hecha con dos diferentes clases de hilo y pues qué difícil, ¿no? O sea, imagínate pues toda la ropa que usamos No, pues trae, no sé, poliéster y ya. algodón y cosas así, ¿no? Oh, qué buen comentario. Entonces, bueno, versículo Es que 20. apenas me quedó claro, Memo, nunca lo había entendido, o sea, decía, bueno, o sea, pues, traté de buscar, pero sí, tiene lógica, entonces seguramente ese tipo de tela era la que usaban las tradiciones paganas, ¿no? Entonces dice, versículo 20, si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que es una esclava intencionada para otro hombre, o sea, que estaba a lo mejor comprometida con otro hombre, mas no casada, y él no la ha redimido ni le ha dado su libertad, habrá una investigación. Ellos no serán puestos a muertes porque ella no era libre. En reparación, él traerá un carnero como ofrenda de culpa para él mismo a la entrada del tabernáculo del testimonio. El sacerdote hará expiación delante de Dios por él con el carnero de ofrenda de culpa por el pecado que cometió, y él será perdonado por el pecado que cometió. Ese se me hace Un poco confuso. complicado. Bueno, acuérdate que estás hablando de una mujer comprometida con otro, Sí, no casada. no casada, ¿no? Entonces, ya le hicieron la promesa de matrimonio, pero también es esclava además, ¿no? Entonces, por cuanto es esclava, en teoría todavía pertenece a un, ¿cómo es que se oye muy feo eso? Pertenece a un hombre, vamos, por su situación, por su estatus Estatus. de esclava. Entonces, podría ser que él quisiera acostarse con ella y ella también ocultara que estaba comprometida con otro hombre. En ese caso, los dos son culpables. Ujú. No, es como porque ella puede decir, no, yo soy esclava, a mí me obligó. No, pero tú también debiste haberle dicho a tu dueño que no podías tener relaciones sexuales. En todo caso, ¿por qué? Porque pues estaba comprometida. Esto hablaría del respeto que debe de haber incluso entre el dueño y la esclava, ¿no? Ujú. Y entre los compromisos que adquiría la esclava con otras personas, aunque tuviera dueño. Esto nos habla de que la esclavitud entonces no es como nos la imaginamos, al menos no en Israel. Así es. Ok, seguimos. Versículo 23 dice, cuando entres a la tierra, obviamente a la tierra prometida, la tierra de Israel, y plantes varias clases de árboles frutales, tendrán su fruto como prohibido. Por 3 años será prohibido a ustedes y no se comerá. En el cuarto año todo su fruto será santo para alabar a Dios, o sea, yo creo como primeros frutos se daban como ofrenda, pero en el quinto año pueden comer de su fruto para que así produzca aún más para ustedes. Yo soy su Dios, yo soy el Señor su Dios. Y este es algo que también se me hace un poco complicado y escuché un comentario que me hizo sentido. O sea, dice, los primeros 3 años el fruto es prohibido para ti, ¿no? Aquí está hablando de cuando estés en la tierra de Israel, ¿no? Y escuché a una persona que sabe un poco de agricultura y dice, los primeros años del árbol, o sea, cualquier árbol para hacer un fruto, cualquier tipo de fruta, mete mucha energía, ¿no? Y le mete todos los nutrientes para poder hacer los frutos. Entonces, dice que es en algunos lugares del mundo se usa que los primeros 3 años cortan cuando sale la florecita, ya ves que normalmente una florecita quiere decir que va a ser un fruto, se corta y no deja que salga el fruto para Ya. que así esos 3 años toda la energía, todos los nutrientes no se los gasten los frutos, sino en el mismo árbol y así el árbol crezca más sano y entonces ahora sí, cuando ya va a dar frutos a partir del cuarto año, pues te va a dar mucho más fruto que si le hubieras estado cortando desde el principio. Y me hizo sentido. Sí, creo. Ahí si alguien tiene algún comentario sobre esto, se lo agradezco mucho. Sí, fíjate que, no, me acaba de hacer mucho sentido, es que yo tengo una planta carnívora y había escuchado varias veces que tenía que cortarle la flor cuando saliera. Y obviamente no lo hice. Porque me daba curiosidad, dije, bueno, sé qué le pasa a la planta. Y pues sí, y ya ves que las hojitas de la planta carnívora salen como boquitas, ¿no? Que se cierran cuando se les para una mosca. Bueno, pues Ujú. fíjate qué chistoso porque empezó a crecer mucho la ramita de la flor
y las boquitas, ¿no? Por llamarles de alguna manera, empezaron a crecer pero minúsculas, no les cabe ni un mosquito, y dije, en verdad producir fruto le absorbe mucha energía a la planta, y es exactamente lo que me acabas de decir. Ujú. Pero fíjate que también hay otro comentario de Maimónides, otra vez en la Guía de los Perplejos. Él dice que había una tradición pagana de comer inmediatamente los frutos en los templos paganos. Entonces, seguramente es Mm. una mezcla de todas estas razones. Sí, claro. Ok, versículo 26, no coman nada con sangre. Y esto pues ya yo creo que nos lo ha reiterado, ¿qué te gustará? Unas 4 veces hasta Sí. ahorita. No, la prohibición de comer sangre. Y ahí una pregunta que quiero dejar al aire. ¿Tú crees que, digo, sabemos que no debemos de comer sangre y es abominable a los ojos de Dios, y tomar algo que digamos que es sangre aunque no sea sangre, ¿qué será? Ah, buena pregunta. Esta pregunta se la han hecho los testigos de Jehová. No sé si has oído algo de eso, ¿no? Porque ya ves que hay ciertos elementos que vienen de la sangre, ¿no? Por ejemplo, tú tomas la sangre y luego hay unas máquinas que les dan muchas vueltas para separar los elementos de la sangre. Y entonces Ujú. hay algunos que son como defensas y cosas así. No soy médico, discúlpenme si me equivoco. Y entonces eso se separa y se inyecta en las personas, ¿no? Fíjate que de ese tema ya habíamos hablado un poco. No sé si recuerdas en la parasha anterior que dice que guardes los mandamientos porque estos te traerán vida, ¿no? Y Ujú. entonces el judaísmo ha identificado y dice, si tú transgredes un mandamiento y por transgredir ese mandamiento salvas tu vida, está permitido, excepto en 3 casos, no sé si recuerdas, ¿no? Que era el adulterio, la idolatría y blasfemar el nombre de Dios. Esas son las Ujú. únicas 3 razones por las que mejor que me muera antes de blasfemar contra Dios. Entonces, Okay. probablemente ahí está la respuesta. Ese versículo que analizamos es la base del principio de que es mejor salvar la vida que guardar un mandamiento, ¿no? Ujú. Desafortunadamente Israel lo tuvo que aprender de una manera pues muy difícil, ¿no? Cuando, no sé si recuerdas en la guerra de los Macabeos, ellos decían, no Ujú. voy a transgredir el Shabbat, y entonces dice que llegaron los Los griegos y los mata. mataron a Ujú. todos, y después La madre. se levanta un segundo ejército y dice, pues es que si no transgredimos el Shabbat, entonces ¿cómo vamos a guardar los demás mandamientos, no? Y tan Dios estuvo de acuerdo que les regala el milagro de Hanukkah, ¿no? De que las Ujú. luces se mantengan encendidas durante 8 días, aunque era aceite para un solo día. Entonces, Ujú. probablemente ahí, por ahí puede estar la solución o la razón. Bueno, dice, no practiquen adivinación ni predigan a la fortuna, o sea, nada de eso de que la buena suerte, que te leo las cartas, te leo el té, te leo tantas cosas que te El leen. horóscopo, Memo, podemos, ¿sí, no? ¿O no? No, No, pues chingos. no, pues creo que no. ¿Cuál será la diferencia, perdón, entre practicar la adivinación y no ser agoreros? Vamos, adivinación, pues es adivinar el futuro, y agoreros es eso que tú acabas de decir. No, hombre, yo te voy a hacer un amarre para que Pau se quede contigo siempre. Eso es Toloachito. toloachito, y ahí, no sé si en otras partes del mundo sepan que es toloache. Pero bueno, entonces eso no le gusta a Dios y creo que ya lo habíamos visto. Ujú. No redondarán su pelo en las sienes ni estropearán los bordes de su barba. No se hagan cortadas en su carne cuando alguien muera, ni se hagan tatuajes. Yo soy Dios. Y aquí, pues bueno, de aquí los judíos ortodoxos, yo creo que mucha gente ha visto, pues cómo tienen unos como churritos, ¿no? Las patillas se las dejan crecer. Bueno, pues mucho tiene que ver este versículo. Y también pues bien barbones, pues también de aquí lo toman. Y en lo referente a los tatuajes, pues es un tema también complicado para mucha gente. Normalmente se entiende que te dicen no te hagas tatuajes por la muerte de alguien, o sea que es más o menos lo que estamos leyendo aquí, cuando alguien muera, pero también en el judaísmo se interpreta o se enseña del hebreo que se puede tanto interpretar como ese caso, pero también como no te hagas tatuajes y punto, ¿no? Pues yo Claro. creo que ahí
ya es una decisión personal, cada quien ponerse cuentas con Dios y pues para adelante. No degrades a tu hija por hacer de ella una prostituta, para que la tierra no caiga en prostitución y se llene de vergüenza. Y aquí creo en el hebreo no dice prostituta, sino lo que da a entender el hebreo es que no permitas que tu hija tenga sexo premarital, para que la tierra no se degrade. Y eso me haría mucho sentido, ¿no? O sea, porque como digo, sé que sí debe de haber casos que los padres pues ponen a trabajar a sus hijas en eso, pero yo creo que pues sería la minoría, ¿no? Pero que los padres permitan que las hijas o que tengan sexo premarital, pues yo creo que ya es algo más común. No tanto que lo permitan como que lo consientan, sino pues a lo mejor pues en la educación que se les da desde pues en casa, ¿no? Fíjate cómo dice Entonces, Torah Temet, dice, no contamines a tu hija prostituyéndola para que no se prostituya la tierra a sí misma. O sea, si van a hacer esto, la tierra se prostituirá, dará sus frutos en cualquier otra parte, excepto en la tierra de ustedes. Otra interpretación. ok. Levítico, el versículo 30, guardarás mis sábados y reverenciarás mi lugar santo, yo soy Dios. No te vuelvas, fíjate, segunda vez en este capítulo que dice guardarás mis sábados, ¿no? No te vuelvas a espíritus mediums o hechiceros, o sea, más o menos algo similar a lo que veíamos ahorita. No los busques para ser profanados por ellos, yo soy Dios. O sea, sí existen, pero no quiero que vayas con ellos. Ponte de pie en la presencia de una persona de pelo canoso. Y pues bueno, yo ya tengo ahí una que otra cana, entonces Déjame, pongo de pie. me respetas. Muestra respeto por el anciano. Okay. Temerás a tu Dios. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Si un extranjero se queda contigo en tu tierra, no le hagas el mal. Aquí dice no habréis de oprimirlo. O sea, ¿le puedo cobrar más caro que al cabo él trae dólares o euros? Pues no. Pues y eso es bien común, ¿no? Más bien, trata al extranjero que se ha quedado contigo como a los nativos entre ustedes. Lo amarás como te amas a ti mismo, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Yo soy tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Éxodo decía, porque conoces el corazón del extranjero, porque sabes cómo siente el extranjero, ¿no? Entonces también mucho respeto al extranjero ahí. Dice, no seas deshonesto cuando midas largo, peso o capacidad, o sea, las balanzas, la gasolina, no sé si en otros países, pero aquí en México en algunas gasolineras pides 1 litro y te dan a lo mejor 900 mililitros. Bueno, pues eso no está bien en la actualidad, pues tampoco está bien para Dios. Más bien usa pesa de balanza honesta, pesos honestos, una medida sea honesta y una medida de líquidos honesta. Yo soy tu Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto. Observen toda mi ley y todas mis ordenanzas y háganlos. Yo soy Dios. Y ahí termina el capítulo 19, que es el capítulo central, el resumen, el capítulo que nos dice todo lo que nos está pidiendo Dios que hagamos para ser santos. Entonces, pues vimos bastantitas cosas, ¿verdad? Así es. Y bueno, el capítulo 20 pues va así casi leído también. Dios dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, si alguno de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que viven en Israel sacrifica a uno de sus hijos a Moloch, él será puesto a muerte. El pueblo de la tierra lo apedreará a muerte. Y aquí vemos al menos 2 puntos, ¿no? O sea, la ley va a ser igual tanto para el extranjero como para un israelita. Y Moloch, creo que ya lo habíamos mencionado alguna vez, era un dios amonita que pues se le sacrificaba a tu hijo primogénito. Era una estatua grande que era de metal, ¿no, Gabo? No estoy seguro si metal o piedra. Sí, o creo que había a veces era de barro también el que se encendía. Sí, entonces era metal, sí. Perdón. Se encendía. No es cierto. No puede ser de metal, pero se hubiera derretido. Era de barro. Sí. Okay. Tenía las manos abiertas, se les ponía a tu hijo primogénito ahí en las manos y pues veías cómo se quemaba tu hijo, ¿no? Y eso, ¿para qué lo hacían? Pues para tener más hijos, o sea, para ser más fructíferos. Pues era el entendimiento
de aquellas culturas. Entonces dice, eso está prohibidísimo, no puedes sacrificar a tus hijos. Y dice, si alguien hace eso, el pueblo de la tierra lo apedreará a muerte. Y eso también se me hace algo que podríamos ver así como muy sádico, muy retrógrado, ¿no? O sea, ahí va a ir todo el pueblo y lo va a apedrear, pero imagínate el ejemplo o cómo se te quedaría grabado en la mente. Ok, si haces esto, va a pasarte, este es el castigo. O sea, ¿tú crees que habría tantas personas que lo harían? Porque no vas a esperar a que llegue un policía y se dé cuenta y te meta a la cárcel, ¿no? Sino cualquiera del pueblo que vea que estoy haciendo cualquiera de estas cosas que vamos a estar leyendo, me puede, o sea, él me puede decir, oye, estás mal y me lleva a un juicio y chin, ya me tocó. Entonces yo creo que la primera vez que te tocó ver o tocó apedrear a alguien, se te queda grabado y vas a hacer hasta lo imposible por no hacer ninguno de esos pecados, ¿no? Claro. Y dice, yo también me pondré en contra de él y lo cortaré de su pueblo, el que ha sacrificado a su hijo a Moloch, porque profanó su lugar santo. Si el pueblo de la tierra mira hacia el otro lado cuando ese hombre sacrifica a su hijo Moloch y no lo ponen a muerte, entonces me pondré en contra de él, de esa persona y su familia. O sea, también, ok, te diste cuenta de que estaba haciendo eso y dijiste, no, mejor para qué me meto, yo mejor sigo mi camino, pues eso también Dios lo ve muy mal, ¿no? O sea, quiere que las cosas que no son santas queden fuera de su pueblo, para que su pueblo sea una nación santa. Las personas que se vuelvan espíritus medium y hechiceros para ir a fornicar tras ellos, o sea, otra vez vuelve a tocar el tema de la hechicería, de todo eso, dice, yo me pondré contra de ella y la cortaré de su pueblo. Entonces, pues también aquí mucho ojo, ¿no? Porque somos una sociedad que, pues, como que tendemos mucho a eso, ¿no? Que al horóscopo, voy aquí con a que me lea mi futuro y todas esas cosas. Hay unas aplicaciones ahí en Facebook que se llama Tarot en línea. ¿No las has visto? Me llama mucho la atención porque el 1 de enero todo el mundo empieza a ver cómo le va a ir en el año. Pero dan gracias a Dios porque los dejó llegar un año más, entonces de pronto es bien confuso, ¿no? Dices, híjole. Sí, no. Entonces dice, versículo 8, observen mis ordenanzas y obedézcanlas, yo soy Dios, quien los aparta para ser santos. Me gusta mucho la versión, es el verso 7, ¿verdad? El 8. Fíjate lo que dice el 7, consagraos y seréis santificados, o consagraos y seréis consagrados. O sea, hay dos partes, te tienes que consagrar a ti mismo, tienes que hacer ese esfuerzo, ¿no? Emocional, físico, para que Dios te consagre. O sea, son dos partes, una parte que haces tú, o sea, la tienes que hacer, la fe sin obras es fe muerta, y entonces Dios dice, mira, le echa ganas, pues vamos a darle tantita chance, ¿no? Ok, versículo 9, una persona que maldiga a su padre o a su madre, digo, ya habíamos visto varias veces, ¿no? Sí. Que te decías, pues, hónralos para que tengas largos días. Bueno, aquí dice, si alguien no los honra y los maldice en vez de honrarlos, entonces van a ser puestos a muerte. Imagínate qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Y quién no ha hecho esto? Yo creo espero no haberlo hecho nunca. Entonces también es difícil, ¿no? Como hijos, pues normalmente pensamos que tenemos todos los derechos habidos y por haber y pues, yo creo que muy fácilmente en algún momento de tu vida que tus papás te negaron algo que tú querías con todas las fuerzas, dijiste o pensaste algo malo. Sí, eso sí es cierto. Entonces, pues fíjate qué tanto nos exige Dios, ¿no? Sí. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, esto es, con la esposa de un prójimo paisano, qué chistoso dice aquí, ambos, el adúltero y la adúltera, serán puestos a muerte. Después dice, el hombre que vaya a la cama con la esposa de su padre ha deshonrado a su padre, y ellos serán puestos a muerte, su sangre estará sobre ellos. O sea, fíjate que la versión hebrea explica que su sangre estará sobre ellos o su sangre está en ellos. Bueno, de hecho dice en plural, dice sus sangres están en ellos. Dicen que significa sus penas de muerte ellos mismos se han causado. Y obviamente esta expresión es muy difícil, ¿no? Ahora, obviamente estos versos que vas a empezar a leer de repente causan como
mucha indignación en la gente que no ha estudiado la Biblia. Es bien chistoso porque vamos a ver una o dos veces que se hace esto, ¿no? De hecho, pues sí, una o dos veces. Pero si analizamos la historia por ejemplo, de los jueces, ¿no? El libro ya de jueces o de los reyes, vemos que esto se hacía y nadie apedreaba, ¿no? Vamos, ni siquiera esto se cumplió, Memo. O sea, Dios les dijo apedréenlos y ellos decían, no, tampoco eso lo hacemos, ¿no? O sea, no nada más no hacemos no acostarnos, o sea, sí nos vamos a acostar con las esposas de nuestros padres o con las otras relaciones que van a aparecer aquí, dice, sino que además no los vamos a apedrear. Nosotros somos más modernos, somos más buena onda y no hay pena de muerte. Y eso trajo en el pueblo, ¿no? Eso trajo en el pueblo pues una decadencia tremenda. Obviamente el pueblo de Israel hacia adentro, ¿no? Israel nunca ha andado juzgando a las otras naciones que hacen y que no hacen. Específicamente Dios está hablando otra vez aquí al pueblo de Israel. Y el libro de Números nos va a ampliar mucho más el tema de por qué una comunidad debe de hecho prácticamente con eso empieza el libro de Números, de por qué una comunidad debe tener esta pureza sexual, porque prácticamente eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, no se azoten, no se preocupen, cuando veamos el libro de Números vamos a explicar un poquito más cuáles son las razones que hay detrás de esto, que parece ser como que algo muy sanguinario, ¿no? Y violento. Versículo 12, si un hombre va a la cama con su nuera, ambos de ellos serán puestos a muerte también, ¿no? O sea, igual, un hijo con la esposa del papá, pues no se puede, un hombre con su nuera, pues tampoco, un hombre con otro hombre, o dice como si fuera con mujer, o aquí no dice una mujer con mujer, pero pues se sobreentiende, ¿no? Va por default. Ambos de ellos han cometido una abominación y ellos serán puestos a muerte. Sí. Aquí, por ejemplo, ya habíamos visto o tocado un poco este tema en Levítico 18, pero aquí como que le agrega el castigo, ¿no? O sea, es la diferencia que hay aquí con Levítico 18. Sí, igual al final la versión hebrea dice sus penas de muerte han causado ellos mismos. Y dice, si un hombre se casa con una mujer y con su madre, que sí, no, bueno, eso ya está ¿qué bien casos loco, haya? Algo hubo que por eso Dios dijo que no se hiciera, ¿no? Ajá, eso es depravación y ellos serán puestos a muerte. Yo creo que todos estos podrían salir yo creo que algunos hayan escuchado, ¿no? A Laura en América o cosas así. Que pase la mamá y el esposo y la hija. Pues, imagínate. Si un hombre tiene relaciones con un animal... Te recomiendo una película, Memo, paréntesis, bueno, la gente que nos está escuchando que se llama La mujer que cantaba. No les voy a explicar por qué. Es un poco lenta al principio, pero es una bomba. Ya, perdón, no sé, me acordé, no tiene que ver con la Biblia, perdón. Pero sí se lo recomiendo mucho. Seguimos entonces. Entonces, si un hombre o una mujer tiene relaciones con un animal, pues igual, serán puestos a muerte. Matarán al animal, perdón. Sí, al animal. Y si una mujer tiene relaciones con un animal, al animal y a la mujer. Si un hombre toma a su hermana... Perdón la interrupción. Y fíjate que esta pregunta me la hizo un ateo que conozco que está en Facebook, que no creo que va a escuchar este audio, y dice, ¿y el animal qué culpa tiene? ¿No? Porque ya ves que el ateísmo ahorita es muy como, no, los derechos de los animales y libérenlos de los circos, y entonces te dice, bueno, pues, ok, lo hizo el ser humano, pero el animal qué culpa tiene. ¿Y qué le contestaste? Le contesté que no sabía, porque no había estudiado bien. Pero aquí dice, Rashi sugiere que la Torah dicta esta ley para hacer razonar al ser humano, pues si el animal que no tiene conciencia ni del bien ni del mal es ajusticiado, con mucha más razón deberá serlo la persona que induce a su prójimo hacia el mal, alejándolo de la senda de la vida y orientándolo hacia los caminos de la muerte. Es como para que darte conciencia que digas, eso es malo, eso es incorrecto, ¿no? Que aprendas que lo justo es no hacerlo. Sí, pues si no lo haces, pues mejor. Claro, no muere nadie, ni uno ni otro, exactamente. Ok, entonces, si un hombre toma a su hermana, ya sea media hermana, o sea, hija de su mamá o de su papá o de los dos, pues también eso no está bien visto y también pues es puesto a muerte. Si va a la cama con una mujer en su periodo menstrual, que también ya habíamos explicado sobre esto, igual, o sea, eso no está bien. Él ha expuesto la fuente de su sangre de la mujer y ella ha expuesto la fuente de su sangre, ambos de ellos serán cortados de su pueblo.
no tendrás relaciones con la hermana de la madre o la hermana del padre, o sea, con los tíos, dice, con un pariente cercano, ellos cargarán las consecuencias de su maldad. Con la esposa del tío, o sea, tíos políticos, tampoco se debe de hacer eso. Y bueno, La esposa, las razones genéticas, pues yo creo que la mayoría de la gente las conoce, ¿no? así es. Entonces, pues, como decíamos, ¿no? Se repite mucho todos los casos que vimos ahí en Levítico 18, y ya en el versículo 22 dice, ustedes observarán todas mis ordenanzas y estatutos y actuarán por ellos, para que la tierra donde yo los estoy llevando no los vomite. Que así es, me acuerdo cómo cerraba el capítulo 18. No vivirán por las costumbres de otras naciones que yo estoy echando delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas, lo cual es la causa de que yo los deteste. Pero ustedes, yo he dicho, ustedes tierra de ellos, yo la daré a ustedes como una posesión, una tierra que fluye leche con miel. Yo soy Yud-Hei Vав-Hei, su Dios, quien los ha apartado de otros pueblos, o sea, que los ha hecho santos, ¿no? Por lo tanto, ustedes distinguirán entre animal limpio e inmundo, y entre ave limpia e inmunda. No se hagan detestables con un animal, ave o reptil, que yo he separado para que ustedes lo consideren inmundos. Más bien, ustedes, pueblos, serán santos para mí, porque yo soy su Dios y soy santo. Y yo los he apartado de todas las naciones para que ustedes me pertenezcan a mí. Un hombre o una mujer que es un espíritu, medium o hechicero será puesto a muerte, ellos lo apedrearán a muerte y su sangre será sobre ellos. Fíjate cómo cierra, ¿no? Vuelve a tocar. ¿Te fijaste que tocó 3 veces el tema del Shabbat, Sí. 3 veces el tema de los mediums, de la adivinación, los hechiceros? Y cerró con eso, y cerró también tocando, pues, el tema de los animales limpios e impuros. Dice, para que aprendas a distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que es lo que habíamos visto ya cuando estudiamos Levítico 11. Pues es algo que hacemos, el comer es algo que hacemos todos los días, varias veces al día, y pues que te va haciendo, o te va haciendo pensar en qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, y te va haciendo ejercitar ese músculo interno que tenemos en nuestro cerebro, este, para después ir cumpliendo con otras cosas, ¿no? Porque normalmente, y yo creo que es común, ¿no? Que decimos, la alimentación pues es fácil, o sea, es fácil decidir y dejar de comer lo que Dios te dice en Levítico 11 que dejes de comer, y como que lo minimizamos, creo yo, este tema de la alimentación, aunque yo creo que sí es algo muy importante, que te va alimentando tanto físicamente, o sea, te va ayudando tu cuerpo, te va ayudando tu espíritu y te va ayudando tu mente para ir logrando más cosas, para ir entendiendo más cosas, para ejercitar ese músculo. Y tan creo que es muy importante, como es mencionado aquí, que qué fue o por qué causa sucedió el primer pecado en la historia de la humanidad, por alimento, ¿no? Claro. Fíjate que yo, bueno, a lo mejor no sé si difiero un poco de lo que dices. Fíjate que si tú pudieras resumir, Memo, los temas que hemos tratado, son 4 o 5 más o menos, ¿no? Si recuerdas, pues es no adulterio, no idolatría, ¿no? Ninguno de los adulterios que hemos mencionado, vamos, no animales, no con otros hombres, no con los parientes. Otro tema es que se establezca, que se haga justicia, ¿no? Que el juez haga la justicia correcta, y seguramente se me está escapando algún otro. Bueno, pues resulta que estos temas de los que acabamos de resumir son los mismos que se tocan en el libro de Hechos en el capítulo 15, ¿no? Es decir, cuando de pronto los apóstoles dicen, oigan, están viniendo muchos gentiles, ¿qué les enseñamos primero? Y entonces son exactamente los temas que les dicen, miren, vamos a pedirles que se abstengan de la sangre o de ahogado, no al Ujú. adulterio, no a la idolatría, que establezcan cortes de justicia. Y entonces mucha gente piensa que están haciendo una referencia a las leyes de Noé, para los hijos de Noé, o el pacto que Dios hizo con el mundo. Es decir, los gentiles no tienen que guardar el Shabbat, por ejemplo, ¿no?
pero o la alimentación kosher, ¿no? Allá en el libro de Deuteronomio va a decir, bueno, y si el gentil quiere comer cerdo, y pues, se lo puedes hasta vender incluso, porque él sí puede comer eso, tú no. Y entonces es exactamente lo que ellos hacen, les escriben una carta y les dicen pues que se abstengan de estas cosas. Y luego sigue diciendo el final del verso aquel, dice, al cabo lo demás lo van a aprender en las sinagogas cada sábado, porque cada sábado van a aprender la ley de Moisés, como si esto fuera lo central, Memo, ¿no? Más allá de una alimentación o de fiestas, parece ser que lo primero que ellos quieren enseñar es la ética, al cabo lo demás lo van a aprender, o sea, no quede eximido o no lo sacan de la jugada, pero parece ser que esto es lo principal o lo primordial. No sé si claro que sí. No, o sea, digo, sí, esto es lo primordial, o sea, es el resumen y es, yo creo que lo que más le importa a Dios, ¿no? O sea, y lo demás, pues como dices, ¿no? Sí, exacto. Ya vendrá. Va a venir poco a poco, pero es mucho más difícil controlar el odio que tú le puedes tener a una persona o tus deseos sexuales que dejar de comer camarones, por ejemplo. Y pues ya acabamos, fíjate. Ya acabamos. Pues bueno, no fue 1 hora como pensamos, pero... ¿Cuánto fue? 1 hora y cuarto más o menos. Bueno, esperemos que no se burlan de nosotros. Bueno, pues con eso nos despedimos y pues nos escuchamos al ratito. En el siguiente audio. En el siguiente audio. Pues muchas gracias, Memo. Gracias, Shabbat Shalom. Que tengan bonita semana y nos seguimos escuchando. Bye, bye. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Hagiladi, Imela Yabo Elenu Mashiach, Mashiach David. Mashiach, Mashiach, and Amen.